vamos a empezar a estudiar el gas ideal, ya que es muy importante este tema porque muchos de los gases comprenden o tienen el comportamiento de un gas ideal. Obviamente hay que tener unas consideraciones para esto, pero el punto es que los gases se pueden estudiar por gas ideal. Vamos a suponer que tenemos un recipiente y nuestro recipiente pues tiene un émbolo. Además, el recipiente se encuentra aislado térmicamente, es decir, no hay intercambio de calor, de temperatura con el ambiente, con el medio. Y pues claro está que adentro yo tengo un gas, ¿no? Vamos a decir que es un recipiente adiabático. Sin embargo, yo puedo cambiar la temperatura, ¿no? De alguna manera yo tengo la opción de cambiar la temperatura. Lo otro es que yo también tengo la opción de cambiar la presión. ¿Cómo voy a cambiar la presión? Pues a este émbolo le puedo agregar pesos, ¿no? De forma que pues el émbolo baja y aumenta la presión. Entonces decimos que podemos cambiar la temperatura, la presión y lo mismo, obviamente si yo cambio la posición del émbolo, lo bajo, lo subo, también se modifica o tenemos una variación en el volumen. Y la otra modificación, la última modificación que podemos hacer es la cantidad de materia o la cantidad de gas. Es decir, yo puedo agregar de alguna manera más gas, ¿no? Más materia. Con todas estas consideraciones, pues se realizaron los experimentos para determinar el comportamiento del gas ideal. La primera observación que se tiene es que el volumen depende de N, de la cantidad de materia. Es decir, ¿cómo se hizo este experimento? Pues le inyectaban gas o dejaban que saliera gas y medían la posición del émbolo y se dan cuenta que pues hay un comportamiento, si no me equivoco, lineal, ¿no? Es decir, grafican los datos obviamente y llegan a que hay un comportamiento, si esto es N, esto es B, hay un comportamiento lineal. Entonces se llega a la primera relación, que es que el volumen es proporcional a número de materia, ¿no? La cantidad de materia que tiene el gas. Obviamente estos experimentos se llevan con las demás variables constantes, ¿no? Es decir, la temperatura se mantuvo constante, la presión se mantuvo constante. Como se está midiendo el gas con la materia, pues estas dos son las únicas que se están midiendo. El siguiente experimento es comprobar la relación que hay del volumen con la presión, y en este caso se tiene que la presión es inversamente proporcional al volumen. Bueno, creo que ya esos dos experimentos son, para nosotros a estas fechas ya son triviales, ya son evidentes, pero en aquel tiempo pues no era tan fácil, ¿no? ¿Cómo vieron esta dependencia? Sencillo, le agregaban peso aquí al émbolo y medían el volumen, ¿no? Obviamente si el peso baja, o sea, aumentan la presión, el volumen disminuye, ¿no? Entonces se llega a una relación como de este tipo y finalmente revisan cómo se comporta el volumen y la temperatura y pues llegan a que son directamente proporcional, ¿no? Es una dependencia lineal. Ya por último, pues lo que deciden es juntar todas estas ecuaciones y llegan a la ecuación pues que conocemos como gas ideal. ¿Y cuál es esa? Es EB entre ND igual acá. Nomás déjenme checar algo.
Como les digo, esta ecuación es importante porque los gases a baja temperatura, muchos de los gases se comportan como un gas ideal y bueno, permiten un estudio, un modelamiento o bueno, un análisis del gas de una manera más completa, ¿no? Ahora, les dije que la N, nada más para, porque esta fórmula ustedes casi no la conocen. La N es el número de moléculas, por eso le decía que era la cantidad de materia. Pero sabemos que el número de moles es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Entonces de aquí tenemos que N es NEA. Por lo tanto, escribiendo esta misma ecuación ahora con estos nuevos términos, nos queda así. ¿Están de acuerdo conmigo que el número de moles pues sí puede variar, pero el número de Avogadro es una constante, ¿no? Entonces si yo multiplico una constante por otra constante, pues esto sigue siendo constante. Y ya está. Y ya está la ecuación pues que ustedes a lo mejor vieron en bachillerato, ¿no? Y nomás para que quede claro, la constante R es igual 8.3145 Joule sobre mol Kelvin. Y esta última ecuación, bueno, esta es la ley de los gases ideales. Por lo general, ¿cómo se usa esta ecuación? Yo voy a tener mi gas en dos estados diferentes, pero vamos a usar el hecho de que esta fracción es una constante. Por lo tanto, si yo tengo mi gas en dos estados diferentes, pero esa fracción tiene que ser una constante, pues se tiene esta cuestión, ¿no? Es decir, si aumenta la temperatura, si aumenta la presión, tiene que aumentar o bien la cantidad de materia o la temperatura, ¿no? Para que la constante se siga manteniendo. Pero, bueno, esta es la idea, ¿no? Si quieren vemos un ejemplo pequeño para que quede un poco más claro. Vale. Un cilindro aislado equipado con un émbolo contiene oxígeno a 20 grados Celsius con una presión de 15 atmósferas y un volumen de 22 litros. Al descender, no le puse aquí el émbolo, el volumen disminuye a 22 a 16 litros y la temperatura aumenta o se eleva a 25 grados Celsius, ¿no? Era lo que les decía. Si ustedes ocupan mantener esa constante, pues para que este factor, cuando este factor aumente, también tienen que aumentar los otros dos, bueno, alguno de los otros dos de abajo, para que no crezca, ¿no? Es decir, si lo vemos con números, nada más para que quede claro, yo tengo, no sé, 5 tercios, ¿no? No sé, esa fracción, ¿no? Si el de arriba aumenta, vamos a poner 10, para que se siga conservando la constante, pues este tuvo que también aumentar, no sé, dos veces más, ¿no? De alguna manera. Más o menos así es como funciona el gas ideal. Yo modifico una y por ende la otra se tiene que modificar. Como les digo, vamos a aprovechar de que la ecuación del gas ideal es igual a una constante, es decir, P B N T es igual a una constante. Entonces la presión inicial, volumen inicial, cantidad de materia inicial, temperatura inicial es igual a esa constante, perdón, a la R, y pues tienen que ser igual, esta misma constante tiene que ser igual al estado final. Si revisamos el problema, podemos notar que, por lo tanto, vamos a obtener esta ecuación, ¿no? Ahora sí, si revisamos el problema, tenemos que no nos menciona nada acerca de la cantidad de materia. Entonces, el número de moles inicial es igual al número de moles finales. Por lo cual yo puedo
quitar el n, ¿no? O sea, sería 1 en mi ecuación. Y ya tengo los demás datos, ¿no? Ya lo único que me piden es la presión final. Vamos a hacer el despeje. ¿Cómo voy a hacer el despeje? Si multiplico, vamos a multiplicar esta ecuación por, bueno, a ver, primero ya eliminé el número de moles, ya lo hice 1, y de esta ecuación, como les digo, quiero despejar la presión final, pues hay que multiplicar por temperatura final entre volumen final en la ecuación, y nos queda temperatura final entre temperatura inicial, volumen final por la presión inicial. La temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, haciendo ese ajuste de 25 Celsius es igual a 298 Kelvin, y 20 Celsius es igual a 290 Kelvin. Y ya está. Con el volumen no hay tanto problema. Y no sé, ¿alguna duda hasta aquí?